Bendecimos el nombre del eterno Dios de Israel, el único Dios y el verdadero Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad y todo el dominio en los cielos y en el mundo de los hombres, dice la palabra del Señor. Así que si usted no ha conocido al Señor, dese una oportunidad hoy, que hay tiempo, que hay vida y que la puerta de los gentiles sigue abierta, dice la Escritura. Que mañana puede ser demasiado tarde. Un saludito a todos los amigos, hermanos y conocidos. Que la gracia y el favor del eterno Dios esté siempre con cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar acerca de una invitación especial que se le hace a un joven, o que Dios le hizo a través de un profeta a un joven que él había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y el pasaje que yo quiero trabajar ahora está en Primera de Samuel, en el capítulo 16, y el verso 9, 10, 11 y 12 y 13. Dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 10. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es el escogido. Verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Interesante historia, interesante pasaje que nosotros podemos ver en estos versos de la Escritura que hemos leído, que hemos tomado las citas. ¿Qué está sucediendo en Israel? ¿Cuál es el problema? ¿Qué el eterno Dios ha visto con Israel? El problema es que Israel está en una encrucijada, está en un serio problema porque el rey, el encargado, el jefe al mando, Saúl en este caso, ya no está de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Se ha desviado del camino, ha seguido una línea en la cual Dios no está de acuerdo. En otras palabras, se ha desviado de hacer lo que el Dios de Israel le ha dicho a la nación de Israel que tiene que hacer y que tiene que seguir todos los pasos que Dios manda. Es interesante, mis amados hermanos y amigos, que puedan ver esta reflexión, que Dios siempre nos da oportunidades, porque Dios le dio muchas oportunidades a Saúl. Sin embargo, la desobediencia fue una tras otra. Razón tiene la Escritura en decir que cuando la persona ya tiene esa línea de estar pecando y pecando, ya no es
cometer pecado, es practicar el pecado. Y en ningún momento está hablando de los inconversos o de la gente que, como dice Efesios capítulo 2, que está muerta en delitos y pecados. Aquí está hablando de gente, de hombres, que tienen una responsabilidad grande de vivir delante de Dios, bien, rectos, porque ya se les ha anunciado de antemano, ya Dios mismo se ha revelado, ya el profeta mismo les ha dicho, los ha ungido. En este caso el profeta Samuel había ungido a Saúl, le había dado mandamientos Dios a través del profeta Samuel. Ya a estas alturas Saúl sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando nosotros vemos en la escritura, Saúl está completamente haciendo un poco lo contrario y está empezando a verse lo que muchos reyes de Israel, como dice la escritura, van a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No hay ningún rey que hizo lo malo delante de Dios alcanzó el favor de Dios. Eso es muy importante que nosotros en nuestros días lo tengamos bien en mente. Dios no puede honrar, Dios solamente honra a los que le honran, dice la escritura. Dios no puede ser burlado por ningún ser humano, mis amados amigos y hermanos. Hay que poner eso bien claro en nuestro corazón. Dios honra a los que le honran, pero también no podemos brincarnos la barda. La Biblia dice que el que se brinque el vallado lo picará la serpiente, o sea, Satanás. Eso fue lo que estaba pasando con Saúl. Y es muy delicado cuando una persona tiene una posición grande, porque no solamente arrastra hacia la maldición, hacia el pecado, hacia la desobediencia de su Dios, a su familia, a su casa, a su parentela, a sus 4 generaciones, sino en este caso a Israel completo. El Israel, desde que fue fundada, desde que Moisés dio la ley, desde que los jueces y los profetas anunciaron la fundación, Israel o el pueblo de Dios no se podía dar el lujo de andar en desobediencia delante de Dios por causa de los enemigos que tenía, que le rodeaban. Me gusta aquel verso que dice: cuando los caminos del hombre son rectos al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y Saúl ha venido durante 40 años haciendo lo malo y lo malo y lo malo y lo malo y lo malo delante de Dios. Dios es amor, definitivamente, pero Dios es fuego consumidor. Dios es lento para la ira, claro que sí, y grande en misericordia. Él se deleita más en la misericordia que en el juicio, pero ejecuta juicio y trae su ira. Cuando el tiempo de la iniquidad de una nación, de una persona, de una familia se termina, Dios ejecuta su palabra, porque Él no puede violar su palabra. Lo que está escrito, está escrito. El profeta Samuel, el profeta Daniel, en el capítulo 9, él dice que nos ha caído a nosotros, la nación de Israel, dice, la maldición que estaba escrita en la ley de Moisés, por cuanto nosotros desobedecimos a los mandamientos y a los estatutos de nuestro Dios. Y empieza a dar los detalles: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros profetas, nuestros sacerdotes, nuestros levitas, nuestros ancianos, nuestros padres se desviaron completamente y Dios trajo el mal sobre nosotros. Es exactamente lo que está sucediendo aquí en el pasaje que acabamos de leer. Y ya, hermano, cuando Dios, mira, cuando Dios dice que ya no, Él ya no. La Biblia dice bien claro que cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir. Pero cuando Él la abre, nadie te la puede cerrar, a ti tampoco ni a mí. Pueden caer 1000 y 10,000
a nuestra diestra, dice la Escritura, pero a usted y a mí no llegarán. Tienen que caer todos los enemigos que rodean a Israel, que rodean nuestra vida, porque hay un Dios en medio de nosotros que levanta bandera por nosotros. Pero Él no puede hacer eso si la persona no vive dentro de los parámetros o dentro de la voluntad o dentro de la obediencia que Dios ha hecho. Y a estas alturas de la situación, Saúl ha matado sacerdotes de Dios, hombres de Dios, ha consultado a la bruja, al brujo, al hechicero, a la hechicera, si lo podemos poner en estos días, a los adivinos, a los agoreros, y la ira de Dios ha salido. Y Dios ya no lo quiere más. Por eso la Escritura dice en 1 Samuel, en el capítulo 16 y en el verso 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, para que de sus hijos, porque de sus hijos me he provisto de rey. Interesante. Dios ha desechado ya a un hombre que es israelita, que es descendiente de Abraham, que un tiempo tuvo la unción de Dios, que un tiempo tuvo el Espíritu Santo de Dios, que un tiempo hizo la voluntad de Dios, pero que al final de sus días, Él se apartó. Hermano y amigo que me escuchas, este camino es de terminarlo sin atajos, sin trampa. Es desde el principio hasta el final, de vivir de acuerdo a como Dios manda. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor viniere y le hallare haciendo lo que su Señor le dijo que tenía que hacer. Bienaventurado ese siervo. Pero hay de aquel siervo, dice la Escritura, que dijere: mi Señor tarda en venir, y dejase de hacer lo que su Señor le puso a hacer. Qué lamentable será eso. Que no nos suceda a nosotros así, ni a usted ni a mí. Entonces Dios siempre tiene vasos, instrumentos, hombres y mujeres que oyen su voz, porque no hará nada antes el Señor sin antes avisar a sus siervos los profetas. Vino Dios a un hombre que está de rodillas orando y reveló su siguiente plan, el plan que seguía el siguiente rey. Porque hermano, Dios siempre tiene 7,000 rodillas que no han doblado, que no se han doblado ante Baal. Dios siempre tiene hombres y mujeres en la tierra que son genuinamente de Él. Que Dios los ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ciertas épocas, para ciertas fechas, para ciertos propósitos y para ciertas misiones. Él preparó obras, Efesios capítulo 4, Él preparó obras de antemano para que nosotros anduviéramos por ellas. Como nuestro padre Abraham vivió en la fe, se le contó la justificación por las obras, como dice el libro de Santiago capítulo 2, y así culminó también para ser justificado delante de su Dios, porque la fe genuina se demuestra en las obras. Por eso la salvación vino por gracia, porque el Cordero había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. Ninguno de nosotros hicimos nada. La gracia se manifestó en nosotros, pero el juicio es por obras. Dice, y fueron juzgados, dice Apocalipsis, según las obras que estaban escritas en el libro. Entonces, la fe es lo que me da la certeza que he recibido al Señor. Y la obediencia a Él es la certeza que me da que soy hijo de Dios, porque mis frutos lo demuestran. Mis obras demuestran la genuina fe verdadera de que he recibido al Señor. Saúl está haciendo obras de otro espíritu,
las obras de la carne, dice la Escritura, que desagradan completamente al Dios del cielo. Y Dios lo desecha. Perdón. Cuando Dios desecha a alguien, ya no hay para atrás. Se terminó todo. Se acabó todo para esa persona. Que Dios no haga eso con algunos, hermano, porque eso está terrible. Que Dios quite el favor. Que Dios diga, yo había jurado que iban a entrar en mi reposo, pero ahora me arrepiento porque me tentaron 10 veces en el desierto. Eso lo dijo con Israel, con la primera generación que salió de Egipto. Yo había dicho, dijo, de Elí, que de tu descendencia iba a haber varón, pero me arrepiento, dice Dios. Eso le dijo Dios a David y se lo dijo a Salomón. Yo había dicho que si andabas en mis mandamientos y mis estatutos, yo iba a cumplir la promesa. Pero por cuanto has hecho esto, por amor a David, voy a romper el reino, pero no te voy a quitar todas las tribus por amor a mi siervo David. Y encontramos la invitación más especial que David experimentó en su vida. Qué interesante, mis amados hermanos, eso. Porque David está acostumbrado al rechazo. Sus hermanos no lo quieren, sus padres hasta cierto punto lo desvaloran. Qué curioso que cuando el profeta Samuel le dice a Isaí que junte a todos sus hijos, todavía no saben para qué lo va a juntar a la casa de Isaí. Sí saben que va a haber un sacrificio y sí saben que el hombre de Dios que viene es un hombre genuino, de verdad, porque los ancianos se presentaron delante de él y vienen en son de paz, vienen en son de juicios, o ¿cómo vienes? Saben los ancianos, los responsables de esa ciudad de Judá, de Belén de Judá, que el hombre que les está visitando es un hombre de carácter, un hombre de Dios genuino. Entonces, saben que va a haber un sacrificio, saben que va a haber algo, pero todavía no ha sido revelado el qué va a hacer Samuel allí. Y va a la casa de Isaí de parte de Dios y le dice que junte a todos sus hijos y no está David, hermano. Ya allí nosotros podemos entender que algo andaba mal, ¿no? Pero sin embargo, cuando Dios tiene planes y propósitos para una persona y esa persona está bien delante de Dios, aunque para los hombres esté rechazado, pero con Dios vive recto, no hay nada que le pueda cerrar la puerta. Dios siempre tiene otras puertas para abrir. Y eso fue lo que sucedió, que empezaron a pasar todos los hijos de Esaí. Ahora, Esaí tiene razón en algo, porque en la ley de Moisés, ¿no?, o en los mandamientos del Señor, siempre Dios tenía algo que ver con el primogénito. Pero en este caso específicamente, Dios no quiere a Sama ni a Eliab. No quiere ni a los primeros 3 ni a los primeros 7 hijos de Isaí. Quiere al último, al menor, al octavo, al 8, a David. Y David por primera vez recibe una de las invitaciones más grandes que jamás se imaginó. Imagínate, hermano, cuando llegó ese siervo o ese criado, o qué sé yo, de parte de Isaí, y David está en sus quehaceres con las ovejitas, y de repente le dicen, te están invitando, el profeta Samuel ha llegado a la casa de tu papá y quiere que tú vayas. Qué bendición, hermano. Qué lindo. Qué experiencia. Cambió ese día la vida de David para siempre. Ahora, posiblemente hoy no te está invitando el profeta Samuel ni a ti ni a mí, pero sí nos está invitando el Señor de la viña. El Señor de la viña, el Dios del cielo, te hace la invitación para que vengas a su casa
para que pruebe de su aceite, de su unción, de su presencia, y pueda venir a los pies de Él. En la próxima reflexión hablaremos de lo siguiente del rey David. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima, mis amados. Bendiciones.